Gentlemen, I'm Caitlin Darr. Oh, yeah. Star Trek IV había sido un gran éxito para la crítica, el público general y la afición. Era el segundo largometraje de Leonard Nimoy, el señor Spock. Sin embargo, Paramount llevaba años estrechando el cuello de la botella a la hora de soltar dinero, y Spock puede hacer sacrificios, pero no puede hacer milagros. Aquí entra William Shatner. La única manera de llevarse bien con él es tratándolo como a un ser superior. No lo trates como a un igual, eso es una falta de respeto. No demuestres que sabes hacer cosas mejor que él, o él se pondrá a hacer lo mismo y estropeará la franquicia. Star Trek V, La Última Frontera, es la película más odiada de la franquicia. La odiaba incluso el creador de la franquicia. Gene Roddenberry insistió durante años en que La Última Frontera no era canon. Pero estudiemos la razón. ¿Era porque el tono no casaba con el resto de películas? No, la serie siempre alternó distintos géneros. ¿Era porque el montaje es aburrido? No, la primera peli es lenta y ahí sigue, tan pancha y tan canon. ¿Era porque la idea de Kirk conociendo a Dios era mala? No, la idea era buenísima. De hecho, se le ocurrió a Roddenberry primero. Gene Roddenberry llevaba una década proponiendo a la Paramount historias de Kirk contra Dios, y la Paramount rechazó todas como quien se abanica. Y ahora llega este actorzuelo de tercera y dirige mi idea de primera. ¡Anda ya! Reconozco que la premisa de la que parte Star Trek V siempre me ha parecido muy interesante. Conocer a Dios. Por sí misma me parece una idea valiente, pero comprendo que a muchos les parezca una idea inadecuada para tratar en Star Trek, o repetitiva porque en los años 60 no paraban de tratarla con subterfugios en la serie. La cuestión es que salió adelante la película más polarizadora de la tripulación original. La mayoría de los espectadores desprecia Star Trek V, en el mejor de los casos la borran de su memoria, pero cuando a alguien le gusta mucho. He leído bastantes comentarios que hablan con entusiasmo de esta película y de verdad que dan ganas de volver a verla. Me recuerdan a mí mismo de adolescente cuando escuchaba la banda sonora de Jerry Goldsmith y pensaba ¡qué música tan maravillosa! Me encantaría ver La Última Frontera. Luego la intentaba ver y me arrepentía a la mitad, pero el entusiasmo es inspirador. La principal razón de que a mí no me guste La Última Frontera es por los efectos de sonido ridículos. Me da la impresión de que quienes hicieron el diseño de sonido quisieron hacérselos graciosos. Puedo tolerar un par de ruiditos de caricatura, pero cuando son demasiados ya no me esfuerzo en volver. Hay un efecto de sonido que directamente me parece un insulto y por el que he llegado a apagar el reproductor. Se trata del rugido de la gata. Cuando Kirk está teniendo una pelea, a todas luces innecesaria, con una mujer gato de 3 pechos, el rugido de la gata es un sample de una canción de James Brown. La película se empeña en ridiculizar a todos los personajes excepto al Capitán Kirk. Todos los diálogos son excusas para que William Shatner quede como el hombre más admirable del universo. En el minuto 45, el malo dice «¿Y usted quién es?». Le está dando el pie para que Shatner diga «James T. Kirk, capitán de la Enterprise». Y ahí me eché a reír porque esto de que los malos pregunten «¿Quién eres tú?», para que el bueno se presente, es un cliché muy viejo de los folletines caballerescos. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Yo soy el Super Saiyajin Goku! ¡Dale da huevo! ¡Spider-Man! ¿Y usted quién es? James T. Kirk, capitán del Enterprise. No quiero ser muy duro con los guionistas porque la producción coincidió con una huelga. Tampoco quiero ser demasiado crítico con el reparto porque tenían muy poco tiempo para terminar el rodaje. Pero hay un pequeño detalle que me saca de mis casillas. Lawrence Luckinbill es un actor preparado. Tiene amplia experiencia en el teatro como dramaturgo, director y protagonista de un sinfín de producciones escénicas. Se supone que tiene que saber cómo girarse, pero cuando la película lleva 1 hora y media, Cyborg se gira a veces para el lado que no es. Spock está a la izquierda, dice algo, y Cyborg gira a la derecha hasta casi dar un giro completo para verlo. ¿Cómo tuvo que ser el rodaje para que Lawrence Luckinbill se olvidara de cómo girarse? Y es una lástima porque Cyborg es un personaje con muchísimo potencial.
Es como la versión negativa de Spock, pero emplea las mismas artimañas que Kirk. Sybok es el gran olvidado de la galería de villanos trekkies porque mucha gente prefiere pensar que Star Trek V nunca ocurrió. Arrojan al olvido sus partes buenas, como la escena del Dr. McCoy y su padre, o el prólogo en el desierto. ¿No sería un desperdicio? O sea, sí, es un desperdicio, lo es. Me refiero a que debería haber un modo de redimir La Última Frontera, aunque sea como un estudio psicológico del trastorno de personalidad narcisista. Propongo recrear la película con la animación de la serie animada de 1973. De hecho, no hace falta, ya existe un episodio de la serie animada en el que la Enterprise va al centro de la galaxia, la magia de Megas 2. La magia de Megas 2 muestra la posible identidad del dios falso de Star Trek V, un tal Lucien, que tiene cuernos y patas de cabra. Lucien es un tipo muy simpático, pero le cae mal a un tal Asmodeo, y Kirk tiene que defender a Lucien en una pelea a muerte de magia y hechicería. No sé tú, pero para mí la magia de Megas 2 es 1000 veces mejor que La Última Frontera. ¿Qué prefieres? ¿Ver unos efectos especiales cutrísimos, cutrongos, o unos paisajes de fantasía? ¿Prefieres ver a Spock comiendo malvaviscos o ver a Spock trazando un pentáculo para hacer magia? ¿Prefieres ver unos diálogos como los que yo escribía a los 10 años o unos diálogos como los que yo escribía a los 15 años? En fin, si planeas hacer una maratón de películas de Star Trek y no quieres saltarte la 5 sin más, te recomiendo que en su lugar pongas la banda sonora de Jerry Goldsmith. Deja que tus amigos descansen la vista, visiten el cuarto de baño y dejen el sufrimiento atrás.